Les quiero contar que un estudio revelaría las causas y los mecanismos que dan lugar a las alucinaciones. Estamos hablando de la esquizofrenia. Y una investigación realizada por la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral en colaboración con la Unidad Ejecutora para el Estudio de las Neurociencias y Sistemas Complejos del CONICET permite entender estos síntomas para tratarlos de una manera más efectiva y para pacientes a los que la medicación, lamentablemente, no los ayuda. Y quiero presentarles a la doctora Lucía Alba Ferrara, a cargo del equipo investigador. Lucía, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro la saluda en Duplex, aquí en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pero muy bien, acá estamos. ¿Cómo cerramos el año a pesar de todo este año COVID? Este año se va hasta con un champán y todo, el mundialmente famoso ya, ¿no? El LPT. Bueno, pero hablemos de cómo ha tratado en su devenir de como doctora, le hablo, ¿no? Sí, sin duda es un año duro para la investigación, ya que en algunas cosas, no pudimos avanzar en la recolección de datos, pero vos bien lo nombrabas, logramos publicar esta investigación que hicimos, que es un gran avance para nosotros, científicos del CONICET, y también en general para el conocimiento y el tratamiento de una enfermedad tan devastadora como la esquizofrenia. ¿Podemos definir qué es esquizofrenia y en qué edades se da mayoritariamente? Sí, la esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico del neurodesarrollo. En general los pacientes tienen su primer brote, la aparición de la enfermedad durante la adolescencia o durante la adultez temprana, y algunos de los síntomas son bastante patognomónicos, como por ejemplo las alucinaciones, sobre todo las auditivas, en donde los pacientes escuchan sonidos y voces aun cuando nadie les está hablando, y las ideas paranoides también son muy típicas. Esos son algunos de los síntomas característicos. También hay un gran retraimiento social en esta enfermedad y un gran aplanamiento afectivo se puede dar. ¿Es curable? No es curable, sí es tratable, y lo que le podemos ofrecer a los pacientes es una disminución significativa de los síntomas, inclusive llegando hasta la remisión, y una mejor calidad de vida. Y esto que siempre se lo he preguntado hasta a alguien que tiene esquizofrenia. Y un día le pregunto a esta persona, me dice, no sabes lo que es vivir con esto. Me dice, es terrible. Vos escuchás voces, me dice. O sea, yo escucho voces. Pero que alguien que te habla, no. ¿Y por qué hay gente que escucha voces cuando nadie le está hablando? ¿Y qué tipo de voces? De cualquier tipo te dicen. Algunas son más recurrentes, otras son más hasta familiares, y vos le contestás, y se torna un mundo y un sin salida muy oscuro. Sí, así es, sin duda, es un síntoma devastador. Y muchos de los pacientes, las voces que escuchan son de comentarios negativos, inclusive de voces que les piden que hagan cosas que no son aceptables o buenas y que no pueden controlarlas. Ellos no eligen cuándo escucharlas y cuándo no, y tampoco pueden ignorarlas. Entonces, desde la clínica lo que se trata de enseñarle a los pacientes es a tratar de focalizar la atención en otros aspectos y no en las voces, y nunca actuar en lo que dicen las voces. Ahora, ¿por qué se producen? Eso es una gran pregunta y es una de las preguntas que tratamos de contestar con nuestra investigación. Nosotros con nuestra investigación apuntamos algunas deficiencias en el procesamiento de algunos sonidos y una sobreinterpretación de los mismos. ¿Qué queremos decir? Que a veces inclusive la corteza auditiva de esos pacientes se puede activar sin que exista un sonido, sin que exista un estímulo externo, espontáneamente. Y a la vez, estos sonidos que se producen son malinterpretados muchas veces por los pacientes que terminan escuchando voces. Seguramente hay algunos ejemplos de algunos fenómenos como las ilusiones que todos podemos tenerlas y que no son patológicos en sí.
cuando escuchamos el sonido del tren y nos parece reflejar el de una melodía. Bueno, el de los pacientes es, las alucinaciones de los pacientes son diferentes porque estas percepciones en los pacientes generan una sensación de ser absolutamente reales. No pueden distinguir que estas voces no existen en la realidad o que es una ilusión. ¿Y cómo se puede interpretar? O sea, ¿cómo uno puede dar cuenta que la persona está interpretando cosas que no son cuando la persona es quien decodifica lo que le pasa y lo manifiesta? Bueno, muchas veces los pacientes explican esas voces en formas muy particulares, ¿no? Si se encuentran solos, por ahí dicen haber escuchado la voz de alguien que les hablaba, inclusive de algún paciente, de alguna persona fallecida, de algún conocido. Los pacientes realmente son percepciones, no son simplemente, no es un pensamiento vívido o un recuerdo muy emocional. Los pacientes siempre nos dicen, yo a las voces las escucho con los oídos. No es simplemente un pensamiento. Y bueno, uno que está formado en salud mental, en psicología y en psiquiatría, puede darse cuenta que obviamente que se trata de alucinaciones, que no son voces reales. Y cuando el medicamento ya no es suficiente, ¿cuáles son los otros tratamientos que han visto efectivos en algunos pacientes? Bueno, lamentablemente no hay tratamientos que se encuentren ya en una fase de, digamos, que se usen para la clínica, para las voces. Lo que sí hacemos nosotros desde la investigación y que está en una etapa experimental es tratar de dilucidar cuáles son las áreas cerebrales implicadas en donde se darían esas especies de cortocircuitos en el cerebro, por decirlo de alguna forma, que dan lugar a estas alucinaciones, y en el futuro la esperanza que tenemos es que estos conocimientos que ahora nosotros hemos encontrado sobre estas redes neurales que estarían implicadas puedan ser de alguna forma inhibidos mediante técnicas como la estimulación magnética transcraneal. Eso es algo que está aún en etapa experimental, no es que se ofrezca en la clínica, pero la idea es que mediante esta técnica se puede interrumpir el mal funcionamiento de esas regiones particulares para así lograr que los pacientes no sufran de estas alucinaciones. Qué tema terrible, ¿no? Para aquellas personas que lo padecen. Punto de contacto, Lucía, para aquellas personas que deseen saber más sobre esta investigación. Sí, bueno, yo siempre les digo que me pueden contactar mediante mi página de CONICET. Yo soy la doctora Lucía Alba Ferrara. Y también mediante mi página de la Universidad Austral, en donde yo doy clases, ahí figuran mi email, así que no duden en escribirme si les interesa saber más de estas investigaciones. Y nada, les agradezco el interés. Por favor, Lucía, gracias por atenderme y también por este panorama. Un abrazo.